Lo siniestro de Sigmund Freud en Edgar Allan Poe. Soy Blanca y hoy hablaremos de la novela Lo siniestro y cómo se manifiesta en el cuento Corazón delator de Edgar Allan Poe. ¿Quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 y murió el 23 de septiembre de 1939. Fue padre del psicoanálisis. Estudió medicina con especialidad en neurología en la Universidad de Viena. Decidió cambiar su nombre de Sigismund por Sigmund, por el cual es conocido hasta nuestros días. El método del psicoanálisis de Freud tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. Intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales del inconsciente, originados en la niñez. Usaba el método de la hipnosis para tratar de curar la histeria, que el mismo Freud lo definía como energía emocional no descargada y olvidada. El paciente era sometido a un estado hipnótico que lo hacía recordar sucesos traumáticos del pasado, por medio de la catarsis liberarse de los síntomas que causaban la histeria. Sus obras más destacadas fueron Psicopatología de la vida cotidiana, escrita en 1904, y Tres ensayos para una teoría sexual, escrita en 1905. En 1919 reescribe Lo siniestro o Lo ominoso, del cual hablaremos un poco para entender cómo se manifiesta lo siniestro en el cuento Corazón delator de Edgar Allan Poe. En el ensayo Lo siniestro u ominoso, Freud ocupa dos palabras para describir lo siniestro: unheimlich y heimlich, que podría tomarse como antónimos ya que tienen significados contrarios. A la palabra heimlich le antepuso el prefijo un, que significa no. Por lo tanto, unheimlich significa lo no familiar o lo extraño, y heimlich se refiere a todo lo familiar. Con esto Freud nos quiere decir que lo siniestro es lo espantoso, lo que nos causa angustia o miedo, debido a cosas reprimidas en el pasado, todo lo que no es familiar o bonito o agradable, y a su vez traumático o perturbador. Es aquello que debió quedar oculto, pero que se ha manifestado y nos causa temor. Puede ser algo que no existe o sobrenatural, cosas u objetos vivientes que son causados por el subconsciente de las personas. Breve biografía de Edgar Allan Poe. Nació en Boston el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849. Poeta, narrador, crítico y cuentista estadounidense, considerado el maestro literario del terror. Desarrolló el género gótico dentro de la poesía, la novela y el relato corto. Es recordado por sus cuentos de terror y es considerado inventor del relato detectivesco con la novela Los crímenes de la calle Morgue, contribuyente de la ciencia ficción. Aprendió a escribir latín y a hablar francés. Perteneció al ejército estadounidense, pero fue expulsado al poco tiempo por rebeldía y mala conducta. Estuvo inmerso en el mundo del alcohol y el juego, por lo que se generaron muchos rumores del motivo de su muerte. Otras obras de Edgar Allan Poe son El gato negro, El rey peste, El cuervo, El péndulo, Corazón delator, entre otras. En ellas resalta el terror. Hablemos entonces
de Corazón delator. Es un cuento de terror que narra la historia de un joven que tenía un trastorno psicológico. Por este motivo sentía la necesidad de matar al viejo con el que vivía. Planificó su asesinato a la perfección. El viejo tenía un ojo celeste como el de los buitres, que parecía ver al joven. Esto le causaba las ganas de matarlo. Se obsesionó con esa idea y durante 8 noches lo espió cuando dormía, esperando el momento justo para matarlo. Pero cada que se asomaba al cuarto del viejo se encontraba dormido, hasta que en el 8º día no pudo contenerse y lo mató. Descuartizó el cadáver y lo escondió debajo del piso de madera de la casa. Para el joven fue un acto casi perfecto, de acuerdo a lo planeado, pero nunca se imaginó que su mente siniestra lo traicionaría. 3 agentes llegaron a su casa porque un vecino escuchó un grito. Los dejó pasar a la casa y revisaron todo. No encontraron nada, pero el joven no contaba con que empezaría a escuchar el latido del corazón del viejo, cada vez con más fuerza y cada vez más fuerte y claro, hasta que no soportó más el palpitar del corazón del viejo. Se sentía angustiado y temeroso por aquel sonido. Así que confesó el crimen y les hizo saber a los agentes que había matado al viejo y que lo escondió debajo de las maderas del piso de la casa. Lo siniestro se manifiesta dentro del cuento Corazón delator porque es un trama psicológico que genera tensión y angustia al ver cómo el narrador describe todo con lujo de detalles, causando que la imaginación nos lleve a adentrarnos en la historia del joven que asesina a un viejo y al mismo tiempo nos quiere convencer que goza de cordura. El joven piensa que sentirá placer al dejar de ver el ojo del viejo, pero fue todo lo contrario. Experimentó culpa y paranoia al reprimir sus oscuros deseos y al no saber controlar sus emociones, termina en la locura, confesando el crimen. El protagonista nos hace sentir la tensión y el horror que poco a poco se apoderan de él. Corazón delator es una obra que habla de aspectos que tenemos reprimidos en la mente, como la obsesión, la culpa, el miedo, la locura y todos nuestros deseos más ocultos, y nos hace ver cómo influyen en nuestras acciones el no expresarlos. Nuestra mente juega con nuestras emociones y llega a sacarnos de la realidad. Vemos, oímos y sentimos cosas que en realidad no existen, que nos hacen cometer actos que nunca imaginamos que haríamos. La angustia, el miedo y el terror se apoderan de nuestros pensamientos, nos hacen inseguros e indefensos ante situaciones perturbadoras. Eso mismo ocurrió con el protagonista del cuento Corazón delator de Edgar Allan Poe.